Hoy tenemos un desafío, tenemos que parar el tiempo. Tenemos que parar el tiempo. Solo 15 minutos. Y sin embargo, es importante que experimentemos algo especial que nos ayude en el día a día, que nos ayude a transmitirlo. ¿Cómo se puede parar el tiempo? El tiempo se puede parar con la presencia. Si estamos plenamente presentes aquí, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, el tiempo se para. ¿No os habéis dado cuenta cuando estáis enganchados a una conversación bonita, oyendo una música que os encanta, leyendo un libro especial? ¿No os habéis dado cuenta cómo el tiempo se para? Ya no hay pasado, ya no hay futuro, solo hay un presente continuo. Para el ser humano este estado de presencia es difícil. Es normal en el niño. ¿Quiénes de vosotros tenéis niños pequeños? Para nosotros nunca crecen, por supuesto. El niño tiene una escucha interesada. Tú le hablas a un niño pequeño y está plenamente absorto en lo que le dices. El adulto va desaprendiendo esta forma de prestar atención y su escucha se convierte en una escucha no interesada, sino educada. Es decir, te deja la cara y se lleva el resto. Se queda pensando en el pasado. Joder, si es que tenía que haberme tomado esos huevos revueltos, es que tenía una pinta. O empiezas a pensar en el futuro. Bueno, ¿qué haré cuando salga de aquí? Las llamadas. La presencia es tan importante. Estar plenamente. Sabemos perfectamente que el cerebro se abre. Lo segundo que os quiero contar es la experiencia de Elisabeth Kubler-Ross. Tal vez alguno de vosotros, alguna de vosotras os suene. Fue la máxima autoridad que existió en el mundo en tanatología. La tanatología es la ciencia de la muerte. Psiquiatra formada con Carl Gustav Jung, trabajó en Chicago muchos años. Ella descubrió lo siguiente. Cuando acompañaba a los enfermos en su viaje final, al menos en este espacio, le llamaba la atención una cosa. De forma habitual, estos enfermos que estaban ya muriéndose decían dos cosas. Claro, esto es importante prestarle atención, porque una persona que está dejando este mundo tiene algo importante que comunicar. Lo primero es que cuántos sentían no haberse reconciliado con un ser querido. Bajo la perspectiva de la partida, se daban cuenta de cómo cosas pequeñas, insignificantes, tonterías, les habían separado de seres queridos. Lo segundo era, me habría atrevido más en la vida. Me habría atrevido más. No era lamentarse por cosas que se habían atrevido, sino lamentarse por no haberse atrevido. Y entonces la cuestión es, ¿por qué no nos atrevemos más? ¿Qué hace que nos cueste salir de la llamada zona de confort, traspasar el umbral y empezar el camino del héroe o de la heroína? ¿Qué lo impide? Pues lo impide algo muy sencillo. Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, Fernando. Fernando un día entra en su casa y ve a su hija pequeña, intentando rellenar una circunferencia, ¿vale? La tiene que rellenar de un color. Y observa a su hija y la ve súper tensa. Ahí, dice, ¿qué haces, hija? Dice, papá, estoy rellenando esta circunferencia. Notó su cara de crispación, su tensión, su falta de disfrute. Y le dijo, ¿qué pasa? Te noto. Papá, es que no me puedo salir del redondel. No me puedo salir. ¿Y por qué no? Porque no me puedo salir. Porque me han dicho que no me puedo salir. Hija, intenta salir, papá, que no puedo. Pero el hombre, Fernando, era un hombre comprometido, es un gran explorador. Y dijo, hija, inténtalo un poquito. Y la niña se salió un poquito con sensación de horror. Dice, un poquito más. Y lo intentó un poquito más. Y de repente la niña empezó a salirse y a dibujar fuera de ese redondel. Dijo, papá, si es una estrella. Papá es una flor. Papá es un sol. La niña entera se relajó. Empezó a sonreír. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué en una ocasión el director del Instituto del Cerebro en Milán dijo, genio se nace y imbécil se llega? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque una persona levantó la mano y dijo, profesor, ¿qué hay entre medias? Dijo, el sistema educativo. Veréis, ya en el siglo XVII, un empirista
escocés llamado David Hume dijo que nacemos con una tabula rasa, la mente es una tabula rasa. Es cierto que nacemos con la capacidad de aprender, pero no hay ningún conocimiento intrínseco. Es decir, somos un cubo vacío. Y dejadme que os haga una pregunta. Si tú ves un cubo vacío, ¿qué es lo que te apetece? Llenarlo. De ahí a conocimientos. Y más erudición. A ver, yo recuerdo con sufrimiento y dolor haber estudiado a los reyes visigodos. Solo me acuerdo de uno, el rey Wamba, porque le mató un oso. Y aquello a mí me impresionó. Que te mate un oso, eso es una pasada. Siendo rey, además. Esto es la pera. Por eso nunca me he olvidado. Es decir, no me he olvidado de lo que he experimentado, no de lo que he almacenado en mi cabeza. A ver si la mente no va a ser un cubo que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. A ver si el problema es que cuando un niño entra en el sistema educativo, y esto es responsabilidad de todos, esto no es señalar con el dedo a una persona, ya lo decía Gandhi, cuando señales con el dedo a una persona, acusándola, no te olvides de que 3 dedos te señalan a ti. Esto es responsabilidad de todos. Pero como entramos en el sistema educativo y no hay una búsqueda del talento que hay en el interior de ese ser humano, porque nos vemos como cubos vacíos, la gente sale del sistema educativo y como no se ha identificado su talento fundamental, llegan a pensar que no tienen ningún talento. Bien. ¿Por qué vale la pena salirse del redondel? Porque veréis, esa zona de confort que es el redondel, que genera enorme tensión muchas veces, pero que al fin y al cabo te acomodas a esa tensión, no es donde se crece. Donde se crece y se evoluciona es fuera del redondel, fuera de la zona de confort. Y además esto tiene una plasmación tremenda en el funcionamiento del sistema nervioso central, una de mis grandes pasiones. Veréis, cuando uno sale del redondel, cuando la vida te saca, como nos ha sacado a todos, la crisis, la situación de crisis, el ser humano hace inmediatamente una valoración. Una de las valoraciones que puede hacer al salir de su redondel es, esto es una zona peligrosa, a ver lo que me puede suceder, no sé cómo manejar. Esto es importante que lo conozcáis, porque se sabe perfectamente, sobre todo con estudios hormonales y de neuroimagen, de imagen cerebral, que cuando una persona percibe una zona como amenazadora, se produce un riesgo en el funcionamiento, un cambio en el riesgo del funcionamiento cerebral. ¿Verdad que si viniera un tigre hacia mí, no tendría sentido que empezara a decir, ¡wow! Analicemos esta situación con cuidado? ¿Qué proceso de negociación puedo emprender? Busquemos, eso sí, una alternativa creativa. Hay que pensar en el largo plazo. El tigre me vería y diría, me lo voy a comer y además es imbécil. Porque bajo el patrón, el mecanismo de supervivencia, solo hay 3 respuestas posibles, que es huir corriendo a lo bestia, es atacar si entre el tigre y yo está un hijo mío, o está mi mujer, o un ser querido, o quedarme bloqueado. Pero no penséis que el bloqueo es, me voy a quedar quietecito porque a lo mejor no me ha visto. Eso no engaña ni un mosquito. Es una parálisis absoluta. Esas 3 reacciones tienen sentido ante un depredador, porque a lo mejor me ve paralizado, en mi caso me salvó la vida en la selva del Amazonas de un jaguar, y no me atacan. Tal vez me confundió con un tronco, o tal vez me encontró correoso, no lo sé, pero el caso es que no me comió. Bien, pero fijaros, esos 3 mecanismos, atacar, ponerte irascible, ponerte agresivo, ponerte violento, quedarte bloqueado o huir, no resuelven nada cuando estás fuera del redondel. Sin embargo, si cuando estás fuera del redondel dices, estoy fuera del redondel, me siento inquieto, es normal, he salido de mi zona conocida, pero seguro que hay algo de valor aquí, se activa de manera natural otro mecanismo llamado mecanismo de adaptación. Y os voy a decir lo que se ha demostrado con el mecanismo de adaptación. Yo tengo 55 años y hace 37 que entré en la Facultad de Medicina y recuerdo muy bien mi paso por psicología. La personalidad de un ser humano está definido a los 7 años de edad. Como hablaban, el talento tienes eso. Y a mí es que no me gustaba mucho mi personalidad. Dije, es que yo tengo 19. Lo siento, es tarde. Toma ya. Esto es como si te dicen, eres feito, es lo que hay. Eres tontito, es lo que hay. Lo segundo que me decían es que las neuronas no se reproducen. Es cierto que no se reproducen, lo que no se sabía es que sí se regeneran.
Proceso llamado neurogénesis a partir de células madre, situadas en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, emigran a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y se convierten en nuevas neuronas. Estamos hablando de adultos. Y esto ha sido demostrado hasta en personas de 80 años de edad. Yo os veo a todos muy jóvenes. Pero en una ocasión, una persona que tenía más de 80 años dijo, levantó la mano y dijo, Mario, yo tengo 82. ¿En mi caso también sucede? Digo, claro. Pero a partir de 80 años de edad pararon la investigación porque, claro, ya es más difícil encontrar personas a partir de 80 años de edad que estén físicamente lo suficientemente bien como para aguantar una serie de horas en los centros de investigación. Es decir, tenemos neurogénesis. Y en adulto. Y se pueden formar entre 500 y 1000 diarias. Si esto no es reinventarse, ¿qué es reinventarse? Sabemos que cambian hasta los propios genes. Sabemos que se produce la neuroplasticidad, nuevas conexiones. Pero solo si piensas que fuera del redondel hay una zona de oportunidad. Si no, si piensas que estás en peligro, empieza a segregarse cortisol y glutamato que matan esas mismas neuronas. Las matan. Esas neuronas nos permiten, primero, aprender deprisa. Segundo, recordar lo que aprendemos. Tercero, controlan los centros del miedo. Y cuatro, segregan una sustancia, una hormona. Llamada dopamina que hace que te sientas confiado. No solo eso, sino que se ha podido fotografiar con resonancia funcional magnética con experimentos muy hábiles y muy elegantes, como cuando una persona sabe que está en un entorno donde hay una oportunidad, hay un cambio en el riego cerebral y empieza a aumentar el riego de la zona anterior del cerebro, llamada zona prefrontal, con lo cual estás más atento, eres más creativo, la zona prefrontal es básica en los procesos de creatividad. Es decir, queridos amigos, tenemos capacidades sobradas para adaptarnos a cualquier cosa en la vida, para encontrar un camino, para encontrar una alternativa. Pero para eso tenemos que elegir no sencillamente sobrevivir, sino vivir. ¿Cómo puedes vivir? Generando una ilusión, generando una pasión, algo que el pasado no lo puede predecir. Porque cuando tenemos un desafío decimos, pasado, fui capaz de resolver. ¿Y si, qué pasa si el pasado dice, no? Pues entonces ya no me atrevo. El futuro es una invención desde la elección. Es una posibilidad que yo creo en mi mente y la vivo como si existiera ya. Y por eso se hace realidad, porque me lo creo. Y creer es crear. Se ha mencionado esta mañana a René Descartes, siglo XVII, uno de los grandes racionalistas franceses. Matemático y filósofo, el cogito ergo sum, pienso luego existo. Hemos hecho
Una escultura a la que adoramos como si fuera lo único valioso, la cabeza, la erudición, lo que sabes, lo que conoces. ¿Por qué no nos hemos olvidado de lo que dijo Blaise Pascal, también francés, también matemático y filósofo? El corazón tiene razones que la razón desconoce. Si de verdad creáis una visión, si de verdad esa visión os inspira y os mueve, la mente se abrirá. Porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo demuestra. Muchas gracias.